Yo soy de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿y cuenta? Sí, presidenta. En el día de hoy llegó una nueva indicación del Ejecutivo al proyecto de ley de Sala Cuna. Tiene una serie de indicaciones, son 21 páginas, presidenta, de indicaciones. En sus carpetas, senador. ¿Cuál es, oye? Tiene fecha 10 de septiembre. Debe ser la primera que tiene ahí. Sí. Ese grande, son 21 páginas. Sí. Vamos a saludar al señor ministro, señora ministra, señora subsecretaria, señor subsecretario, señores asesores, muy bienvenidos a nuestra comisión. Vamos entonces a solicitar al señor ministro que nos cuente un poquito de qué se trata la indicación, pero previo yo quisiera decir que mantuviéramos el fair play entre gobierno y oposición o gobierno y comisión, porque esta comisión ha hecho esfuerzos de acercar posiciones, pese a que yo por lo menos estoy en las antípodas de las ideas matrices del proyecto, pero hemos hecho esfuerzos de acercar posiciones y el ministro Blumel no puede decir en la prensa, o no es cariñoso que lo diga, que nosotros estamos obstruyendo toda la tramitación. Hemos trabajado, hoy día es especial, hemos trabajado otras sesiones especiales y yo creo que en eso se rompe un poco los afectos para trabajar, que lo hemos tenido de usted, ministro, y del ministro. Pero de verdad ustedes podrían transmitirle al ministro Blumel los esfuerzos que hemos hecho por buscar un acercamiento, por intentar sacar un proyecto que por lo menos a mí, no sé, a otros colegas, a mí no me representan del todo, ¿no? Y hemos hecho esfuerzo por acercar posiciones. Entonces, dicho aquello, señor ministro, le entrego la palabra a quien usted decida que nos dé a conocer los fundamentos de esta indicación. Gracias, presidente. Bueno, la indicación surge a partir de las conversaciones que tuvimos con ustedes un par de sesiones atrás, particularmente en la intercomisión que tuvimos una reunión fuera de la comisión para ir ajustando ciertos puntos de vista. Y básicamente lo que están referidas en el grueso de ellas, desde el artículo 22 hasta el 35, son la forma de administración de este beneficio. Este beneficio, tal como ustedes ya lo saben, es un beneficio económico directo a todas las madres trabajadoras por sus hijos menores de 2 años, con las excepciones y con las especificaciones que ya hemos señalado anteriormente. Y lo que estamos estableciendo en esta indicación es básicamente que la administración de este beneficio corresponde al IPS, que tiene las facultades de recaudar, de administrar financieramente el fondo y otorgar el pago de este beneficio. La forma de administrar es contratando separado conjuntamente los servicios y la forma en que esta contratación se produce está remitida, tal como lo hablamos en aquella oportunidad, a las normas vigentes de la contratación pública. En el ejercicio de esta facultad de administración, nosotros somos enfáticos en que se debe dar cumplimiento tanto a la entidad que es la administradora como aquella persona que es contratada para tal efecto, debe cumplir todas y cada una de las disposiciones y obligaciones que le establece esta legislación que estamos aprobando. Respecto al artículo 26 y 27, referido al cambio de control de la administración y la continuidad de la prestación, me gustaría dejarle ofrecer la palabra por su intermedio, presidenta, a don Miguel Pelayo para que entre en los detalles de lo que cambió respecto al proyecto original. Porque no es que, y en esto quiero señalar aquí, la indicación reproduce gran parte de artículos que ya venían en el proyecto anterior y solo con pequeños cambios en algunos casos de estos artículos, no significa que son artículos completamente distintos la mayoría de ellos. Muy bien, señor Pelayo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Tal como señalaba el ministro, efectivamente nosotros hicimos un reemplazo general del párrafo relativo a la administración
bajo la lógica que él describía, y los artículos que vienen a continuación del artículo 24, que es el que refería el ministro recientemente sobre de qué manera se hace la contratación de estos servicios de administración, se refieren a la retribución de la persona jurídica contratada, que va de cargo del fondo, a los cambios de control que deben ser autorizados por la autoridad en caso de que estos impliquen un cambio de control en la persona jurídica que administra el beneficio, una regla de continuidad de la prestación del servicio que establece un estándar de servicio, una regla relativa a las cotizaciones, una regla relativa a la información que debe proveer la entidad administradora, una regla que establece también las condiciones de la contratación y ahí se fijan cuáles son las exigencias y características que tiene que tener la persona jurídica que va a ser contratada para asegurar que efectivamente se preste un servicio como corresponde. También se establecen reglas relativas al patrimonio y el control de los estados financieros de esta persona jurídica que están de cargo de la Superintendencia de Pensiones, y se establecen finalmente reglas relativas a qué ocurre en caso del término anticipado de la administración y alguna hipótesis donde sea necesaria la intervención de la autoridad para asegurar la continuidad de la administración del servicio de conformidad a lo establecido en la ley. ¿Dónde está eso que dice? ¿Cómo se ve eso en las indicaciones? A continuación nosotros reemplazamos el párrafo quinto y sexto y lo unificamos en un solo párrafo, el párrafo quinto, y la descripción que yo fui haciendo fue a continuación del artículo 24, artículo 25 y siguientes, haciendo una referencia general a cada uno de los títulos y de las materias que regulan los artículos relativos a la administración. Página 20, es el artículo 6, 7, 8, 9 parece, ¿no? Claro, el artículo 24, 8, 9. Sí. ¿Cómo? De ese texto. Ese es del artículo 24. 6, 7, 8, 9 de la indicación, que en el fondo reproduce con los cambios que hablamos. No tengo, señor. Dentro de la carpeta. No, está ya, gracias. Página 6, 7, 8, 9, 10. Es el órgano que va a administrar los fondos de la sala pública. De la administración del fondo de las instrucciones que queremos aceptar desde el artículo. Bien, entonces estamos con la indicación del Ejecutivo en materia de la administración del beneficio, que está la indicación en las páginas entre las 6 y la 9. Sí, esa es la indicación, senador Rincón, que está ahí. Ya, senador Letelier. Presidente, yo el artículo 22 y 23, con modificaciones mínimas, no tengo tremendas dificultades. Pero todos los de ahí para adelante no tengo ninguna condición de votarlo a favor. Si el gobierno me pusiera el fondo de inversiones y supiera cuánto va a haber para tener oferta pública, cuando tuviera garantía de otros temas, que yo tengo una desconfianza, este proyecto no es nada nuevo en esta materia. Quizás podría conversar el tema de la administración del fondo, pero hay un tema del diseño de este proyecto que cada vez me incomoda más. No voy a ocultar mi dificultad con el proyecto, porque no sabemos cuál es la oferta pública de aquí a los próximos 10 años en esta materia. No tenemos convicción, yo no tengo convicción, no voy a involucrar a nadie en esta materia. Yo he tratado de, quedamos pendientes todavía qué va a pasar con las temporeras o un montón de otros trabajadores para incluirlos como usuarios de esto. No ha pasado, después de un mes y medio que planteamos el tema, no había reacción. Yo veo que aquí vamos a debilitar el Chile Crece Contigo, vamos a reemplazar hijos de trabajadores dependientes para usar los cupos. Entonces, quiero plantear, para poder dejar que avancemos en el proyecto, no tengo dificultad, veamos el detalle, el 22 y el 23, ¿qué es? Pero todo
el modelo que entran en detalle, no creo que yo no estoy en condiciones de respaldarlo. Y le agradezco al ministro que conversamos el tema, revisé y estudié el texto, entonces para poder avanzar en el tema. Muy bien. Sobre la propuesta se ofrece la palabra. Estamos viendo la indicación presentada, que es artículo 22-23. Si podemos ir yendo al fondo, lo que plantea el senador Letelier yo lo comparto. Nosotros habíamos presentado unas indicaciones para ir eliminando todo lo que tenía que ver con la institución administradora. Y el gobierno acogió la propuesta que hicimos de que fuera un ente público, y en este caso el IPS. Ahora, la dificultad que yo veo, que se desdice un poco en el espíritu que nosotros queremos consagrar, de que este ente público sea el que administre y el que contrate servicios, pero no siempre deberá contratar los servicios. Puede algunos, los que decidan, cierto, ellos en su gestión. Y creo yo que eso se desdice en el artículo 24, cuando dice el ejercicio de la administración, dice que este Instituto de Previsión Social, a través de uno más actos visados por la Dirección de Presupuesto, deberá contratar. Entonces, lo que nosotros entendemos es que el artículo 22, administración del beneficio del fondo, es el Instituto de Previsión Social, eso lo habíamos conversado y yo lo comparto. Aprobaría el artículo 22, el artículo 23, obligaciones de la administración del beneficio del fondo deberá prestar los siguientes servicios: la recaudación, la administración, etcétera. Yo aprobaría hasta ahí. Y el resto, o sea, el artículo 22 completo, artículo 23 hasta la letra C. Por la presentación del... ¿Ya? ¿Ya? Hasta el 20, todo el inciso primero. Y después 23 hasta la letra C. Y el resto yo no lo voy a suscribir, porque ahí el ministro, en el artículo 24, una vez más está la intencionalidad de que es obligación siempre contratar servicios. Y no hay una discrecionalidad en que pueda incurrir el propio, en este caso, Instituto de Previsión Social, de decidir algunos u otros que contratar. Entonces, eso es un poco, ministro. Presidenta, no tengo ningún problema que hayamos, porque la idea es avanzar, ir votando, y cuando lleguemos a los artículos o a aquellos incisos que ustedes tienen dudas, puedo dar mi argumento, y si persisten las dudas, bueno, votaremos en contra o a favor cuando cada uno estime conveniente, pero lo importante es que este proyecto definitivamente avance. Yo creo que podríamos en esa dinámica evacuarlo hoy día mismo, ¿cierto? Si es que tomamos la indicación desde el principio, porque usted a través de la indicación reformulan otros artículos que ya estaban aprobados. Artículo primero, usted hace una modificación. ¿O nos vamos solamente al ente administrador? ¿Ya? Muy bien. Sí, sí. Salimos del queso más duro. 22, página 6 de la indicación. Entonces ponemos en votación la propuesta del Ejecutivo. ¿Sí? Sugeriría que el artículo 22 se vote solo el primer inciso, porque no es necesario el segundo, si es que vamos a votar solo el primer inciso del 23. Claro. Creo yo. Claro. Y está pendiente para la discusión del 23 en lo pertinente. Inciso primero. Puede haber colegas que quieran votar todo el artículo. No sé, por eso digo votación separada. Hace votación separada, eso es lo que planteamos. Muy bien, señor. Sí, por eso es que, Señora Presidenta, el inciso segundo no afecta porque, como dice, conforme a la presente ley va a ser conforme a lo que ustedes mismos voten como senador. Está bien, está bien. El artículo 22 lo podíamos votar. ¿Habría acuerdo de aprobar el 22 en sus dos incisos? Sí. Ok. ¿Por unanimidad de los integrantes? Sí. Gracias. Después el artículo 23. Ahí tomaríamos el inciso primero, obligaciones de la administración. La administración del beneficio del fondo deberá prestar los siguientes servicios: A, B, C.
Yo pido votación separada de ese inciso y del resto. O sea, aprobar desde la obligación hasta el término de la letra C, ley, Sí. punto. Votar eso primero y después poner en votación los otros incisos. Tenemos que votar votación separada. ¿El primer inciso entonces? Sí. La presidenta pone en votación el primer inciso del artículo 23 que se propone, obligaciones de la administración, que incluye 3 letras, A, B y C. Senador Alamán. Senador Durana. Senador Letelier. Senadora Rincón. Presidenta. Aprobado por la unanimidad de los integrantes. Continuamos con la votación. Luego se pone en votación el inciso segundo, en el caso que la administración del beneficio y del fondo corresponde a una persona jurídica, etcétera. El inciso tercero, por regla general, se entenderá que el término entidad administradora se refiere a la persona jurídica contratada para la prestación de los servicios. Y esos son los incisos que se ponen en votación. Senador Alamán. Ministro, Perdón. ¿le da la palabra pese a que estamos en votación? No, pero es que mire, brevemente, es para que tengamos un poco certeza lo que hay aquí en la indicación. A ver, lo primero que ya lo hemos hablado varias veces, este no es un fondo como lo es el fondo de pensiones. No es plata que se va a acumular y que por tanto requiere reglas de inversión de los fondos acumulados de especial sofisticación. Porque esto está calculado, y lo hemos hablado 1000 veces, para que no se acumulen los recursos, sino que entra la recaudación y inmediatamente se paga. Y cuando falta plata, porque va a faltar, es el Estado el que pone la diferencia. Lo que se evita, y por eso es que la cotización es tan baja, es precisamente que se acumulen fondos, porque todos tenemos una responsabilidad de que no subir el costo del empleo para hombres o para mujeres, y en consecuencia hicimos una cotización muy baja para que el Estado ponga la diferencia. De tal manera que la preocupación natural que se ha dado por lo demás en la discusión de la reforma de pensiones es quién y bajo qué criterios esta plata se invierte y en qué instrumento, aquí prácticamente no existe, porque la plata no se va a acumular. Segundo, si yo tuviese que poner un ejemplo casi exacto a este, es la ley sana. La ley sana también recauda y paga la licencia. Y es tal poco lo que recauda o está prácticamente calzado con la licencia que ésta concede. De tal manera que la ley sana, aprobada en la administración anterior y que ha funcionado muy bien, dice textual: administración financiera del fondo. La administración financiera del fondo estará a cargo de una persona jurídica de derecho privado constituida en la República de Chile. La entidad administradora que tendrá como objeto exclusivo la administración del fondo, la inversión de sus recursos y los giros que se dispongan en conformidad con la ley. Esta administradora será determinada mediante licitación pública. ¿Por qué se hace esto? Si no es un tema ideológico. Es porque queremos que sea lo más barato. Es tan fácil la mecánica de cobrar y pagar que si yo no hago licitación, es evidente que voy a evitar tener un termómetro que me diga cuánto es lo más barato para administrar esto. Fíjese usted que hoy día el IPS subcontrata todo. No paga pensiones, subcontrata el pago de pensiones porque es más barato. Entonces, lo único que queremos nosotros cuando decimos que esté obligado a contratar en base a criterios como los que establece la ley de contratación pública es asegurarnos que esta plata se gaste en sala cuna y no en gasto administrativo. Ahora, la ley sana dice, se deberá licitar, tal como le decía, públicamente. Y dice, el ministro de Hacienda determinará si la administración financiera del fondo se realiza conforme a los incisos anteriores o por la Tesorería General de la República. ¿Qué ocurre? Que, y lo mismo hicimos acá, si se llama una licitación y no hay ni un interesado, ¿quién administra esto? Tesorería. Ministro, pero es un tema. Nosotros en el artículo 22 que acabamos de aprobar en su inciso primero, decimos que la administración del beneficio y del fondo serán, el beneficio y el fondo son administrados por el Instituto de Previsión Social, sí, ¿cierto? Él es el administrador. Claro. Y después le hemos dado obligaciones o funciones, ¿cierto? Sí. Que es... todas aquellas que están ahí, A, B y C. Claro. Esa es su responsabilidad, su obligación por ley. Pero después usted me dice que quién, después en el inciso final del 23, dice, por regla general se entenderá que el término entidad administradora se refiere a la persona jurídica contratada, entonces ahí cambiamos el sujeto. ¿Quién es el órgano administrador? No, mire. Entiendo que es el IPS. Y sí, el IPS decide si contrata o no contrata.
Sí. Pero no es la persona que yo contraté para que me administre, no sé, por las planillas, No. las bases, va a ser el ente. Por supuesto, Entonces ahí hay una pero, confusión sí, yo le explico de conceptos. Sí, El pero- senador Letelier. Sí. Ministro, yo lo invito a no dar peleas innecesarias. Está dando una pelea innecesaria. Y sugiero que tratemos de usar la racionalidad en esto. Creo que el texto que propusieron está mal redactado y tiende a mostrar la predisposición y el interés suyo o de su gobierno de que se licite. ¿Eh? Eso es, y está redactado todo en esa intención. Lo que se había conversado en otro momento era no fuerce las cosas, no la llegue a forzar, no es necesario. Hoy en día no hay ninguna ley que estableció que el IPS tenga que licitar lo de las pensiones, ¿cierto? Y lo hace. Déjeme hasta ahí, para buen entendedor, pocas palabras. Todo este texto es innecesario, no le contribuye en nada, y sugiero que lo podamos votar nomás para evitar crear un clima inconducente. Entonces lo que quiero decir es porque... Senador, por su intermedio, Presidenta, no hay ni un problema, votemos los artículos como usted me establece. Solo quiero dejar aquí establecido lo siguiente. La ley sana establece que debe licitarse. Cuando nosotros propusimos aquí el proyecto original donde obligaba a licitarse, igual como hicieron ustedes con la ley sana en el gobierno anterior, que nos pareció una... La ley sana sí. La ley sana dice textual, mire, la entidad administradora será determinada mediante licitación pública. Nosotros hicimos eso en el proyecto original y a petición suya, senador, por su intermedio, Presidenta, nos solicitó expresamente no poner licitación pública y que solo esté obligado a ser regulado por la ley de contratación pública como actualmente lo está el IPS. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Y puede ponerse así? Así está. ¿Puedo poner otro? Ministro, haga el ejercicio. No existe ningún artículo después de lo que ya hemos aprobado hasta ahora. ¿Eh? No hay ningún texto en la ley permanente después de lo que ya está ahora. La diferencia es si va a ser obligatorio o no. Esa va a ser la discusión. Déjelo hasta ahí. Para buen entender, pocas palabras. No sé para qué. ¿Para qué? Yo no tengo ni un inconveniente, Presidente, que votemos lo siguiente, porque eso lo que usted dice está en el artículo 24. ¿Sí? Es que yo entiendo que en el inciso tercero hay una transformación de sujeto, es lo que yo leo, porque usted transforma a la persona jurídica contratada, la transforma en entidad administradora, y eso no se condice con artículos 22 y 23 que hemos aprobado. Entonces, entonces votemos lo que estamos... Sí, muy bien. Inciso tercero en votación. Inciso segundo, Presidenta, y el segundo y tercero ya. La Presidenta pone en votación los incisos segundo y tercero del artículo 23 propuesto por el Ejecutivo. Senadora Alamán. ¿A favor de estar votando el segundo y el tercer inciso? Sí, senador. Senador Durana. Senador Letelier. Senadora Rincón. Encuentro que entiendo que lo relevante viene en el siguiente. Senadora Muñoz. Rechazados los incisos segundo y tercero del artículo 23 que propuso el Ejecutivo. Presidenta, luego usted pone en votación el artículo 24. ¿Tomo la votación? La Presidenta pone en votación el artículo 24 propuesto por el Ejecutivo, que dice o que se refiere al ejercicio de la administración. Es un texto largo, ¿no lo leo, Presidenta? Sí, el inciso primero yo creo que es bien decidor, así que por favor lea. Ya. Inciso primero que lo lea, porque ahí La está, Presidenta hay un tema. quiere que se lea el inciso primero del artículo 24, ejercicio de la administración. El Instituto de Previsión Social, a través de uno o más actos visados por la Dirección de Presupuestos, deberá contratar conjuntamente la administración del beneficio y del fondo, debiendo el procedimiento de contratación cumplir con las características señaladas en lo dispuesto en el literal A del artículo séptimo de la Ley número 19.1886 sobre contratos administrativos de suministro de servicios, en todo lo que no sea incompatible con la presente ley. La señalada contratación debe considerar todos los servicios a que hace referencia el artículo anterior, el artículo 23.
Sí, senador Letelier, le ofrezco la palabra y después ministro. No, mire, yo no sé para qué poner este artículo si aprobamos el artículo 22. Para ponerla lo más corto posible. Y no es necesario aprobar nada de este artículo 24 para forzar un mandato y el IPS actuará con las normas que ya tiene a su haber. Y creo que va a facilitar el debate, ministro, para sacar adelante el proyecto, que se vote el proyecto. Usted, al poner este artículo 24, va a generar, en el primer inciso, va a generar todo un debate sobre qué valor tiene el artículo 22. Y esto es lo más parecido a gato pardo que hay. Entonces, lo invito a deje el texto del 22 y 23, el 24 está siendo imperativo que el IPS renuncie a la administración del fondo y del beneficio. No, eso es lo que dice textual. Deberá contratar conjuntamente la administración del beneficio y del fondo. Deberá. Entonces, lo único que quiero decir, déjelo abierto. Señor ministro, la palabra. Presidente, este artículo 24 tiene dos partes. Y nosotros defendemos las dos partes, pero entendemos la decisión de ustedes de apoyar una, ambas. Espero que la tercera opción no. Claro, mire, la primera parte es lo que hablábamos anteriormente, que la administración es del IPS. Y el IPS, para ejercer esta administración, va a contratar. No queremos que contrate de cualquier forma, queremos que contrate de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Pública. Así de simple, esa es la primera parte. Porque son platas ajenas, porque es importante y porque toma resguardo. Ahora, toda la segunda parte, ahora, ahí sale conjunto separadamente. La verdad que si usted le resulta mejor que en vez de que sea conjuntamente, que sea conjunto separadamente, no hay ningún problema en aquello. Es la palabra deberá. Porque si usted le pone podrá, no, deja la opción de que el ente... No. Lo que nosotros queremos que nosotros lo que queremos que contrate siempre por la Ley de Compras Públicas. Ahora, borra el deberá y será contratará. No, pero ¿cómo? Entonces, perdón. Gracias, presidenta. Perdón, yo estoy reemplazando a la senadora Goich, no es mi comisión permanente, a pesar de que la sigo habitualmente. La pregunta, por su intermedio, presidenta, es qué es lo que quiere el Ejecutivo en esta parte, porque eso despeja inmediatamente las intenciones o no intenciones en la materia. Si el Ejecutivo quiere que esto sea siempre contratado, la verdad es que el verbo tiene implicancia, ¿ya? Si lo puede hacer directamente el Instituto como administrador, la verdad es que hay que cambiar el verbo y no bastaría recoger la sugerencia del ministro de contratará, sino que podrá contratar y eso resuelve el tema. Lo puede hacer directamente o puede contratarlo. Y si lo contrata, tiene, y me parece bien, que hacerlo de acuerdo a esta normativa que ha puesto el Ejecutivo. Pero es fundamental definir el verbo y con eso se resuelve la discusión. Hoy, cuando el IPS, en otras materias que son de su incumbencia, contrata, ¿cómo lo hace? Lo hace de acuerdo a estos procedimientos. ¿Y por qué? Porque esa es la ley que ya existe. Y por ende esto, la verdad... Sí. Es importante que esté ratificado. Ministro. No hay duda al respecto. La ministra Pla me ha pedido la palabra. ¿Tiene la palabra la ministra? Qué género, presidente. Aquí estamos en un bloque. Gracias, presidenta, por la palabra. Muy simple. Quiero hacer una pregunta por su intermedio al senador Letelier y a la senadora Rincón también, porque deduzco, pero quiero confirmarlo explícitamente, que lo que ellos están planteando es que cuando la ley le entrega al IPS la administración, se entiende implícitamente que es de acuerdo a las leyes vigentes. Quisiera confirmar eso. Y en segundo lugar, yo quiero plantear dos cosas bien básicas, presidente. Uno, el IPS sigue siendo el responsable, cualquiera sea el verbo, que yo entiendo la discusión respecto a la intencionalidad que significa que le pone el lenguaje a un proyecto de ley, lo comprendo. Pero sí es importante también que nos llama la atención un debate
respecto a una forma de administrar algunos bienes públicos, especialmente aquellos que conllevan una cantidad muy importante de recursos, y que es de acuerdo a una ley que está plenamente vigente, como es la ley 19.886. Sería muy interesante, tiene que haber algún estudio probablemente que nos muestre cuántos son los bienes públicos que se administran, que se compran y que se ordenan entre el proveedor y el Estado, ¿verdad?, de acuerdo a esa ley. Entonces, a nosotros nos interesa también, lo más importante para mí es confirmar si lo que estoy planteando respecto a las intervenciones de la senadora Rincón y el senador Letelier son efectivamente así. Gracias. Rincón, para hacerse cargo de la Gracias, consulta. Presidenta, por su intermedio. A ver, yo entiendo que el Ejecutivo lo que quiere al recoger explícitamente la norma es que quede claro que cuando se hace la contratación se haga de acuerdo al procedimiento. Y no, a mí no me molesta. Si uno no la pusiera se entiende que debiera hacerlo así, pero me parece súper transparente y lógico. No tengo problema con ese tema. Y por eso le decía al ministro, por su intermedio, Presidenta, que entendiendo aquello, creo que es súper importante que no se renuncie a la posibilidad de que sea el instituto directamente el que lo haga, pero que quede claro, y por eso el verbo era importante, que cuando lo haga contratando, lo hace a través de la normativa vigente. Pero si yo le impongo el deberá contratar o contratará, tiene que necesariamente hacerlo con un tercero. Y lo que yo quiero es que no renuncie a la posibilidad de hacerlo directamente. Voy a poner otro ejemplo. Cuando en salud se dan prestaciones médicas, lo hace directamente el Estado con su red pública o contrata el servicio externamente. Entonces, creo que el verbo es fundamental para despejar eso, que puede ser él directamente o que puede contratar. Y si lo hace contratando, de acuerdo a las normas que ha explicitado el Ministerio. Y si se pone esa claridad en la redacción, yo obviamente voto a favor el inciso respectivo. Muy bien, senador Letelier. Mire, hay un nivel de desconfianza en este proyecto que es importante volver a recordar, pero no, yo siento que cuando queremos facilitar las cosas, el Ejecutivo las dificulta. La pregunta de la ministra es súper pertinente. Si este artículo no existiese, ¿cómo tiene que operar el IPS? De acuerdo a la ley vigente. ¿Cuál es la ley vigente? El procedimiento que aquí se sugiere. Entonces aquí se quiere hacer algo redundante que no es. Este es un procedimiento que existe, no es que sea una cosa que alguien esté inventando ahora. Entonces, a veces lo que abunda no daña, a veces es tratar de forzar una cierta situación. ¿Por qué viene la desconfianza? Porque desde el principio, cuando se discutió quién iba a ser el administrador del fondo, el proyecto del Ejecutivo estaba encaminado en otra dirección, en la redacción. Entonces, entiendo que tiene una diferencia de opinión. Cuando se pone el deberá es porque hay una predisposición de todo el proyecto. No lo único que quiero plantear. Si no está el artículo 24, no van a tener ninguna dificultad. Esa es mi convicción. Por ende, yo prefiero que no esté el artículo 24. Por lo menos el inciso primero, los otros de procedimiento. ¿Pero podrá quedar bien o lo queda mal? Pero incluso es innecesario. Está bien, pero te molesta si queda como... Yo prefiero que queden los artículos anteriores, que vayamos a la discusión sustantiva que tenemos respecto al proyecto, porque ya con lo que está van a poder operar y el gobierno de turno verá cómo Señor ministro. chapean. Mire, Presidenta, si esto es muy simple, lo que nosotros queremos, insisto en el punto, yo en esto, créame que es de toda lógica que nuestra intención, dado que este es un proyecto que va a financiar el derecho a salacuna de mujeres que hoy día no lo tienen. No queremos que se encarezca excesivamente la contratación y que producto del financiamiento excesivamente caro o ineficiente de una entidad pública o privada, da lo mismo, tengamos que subir la cotización o al fisco le cueste mucho más caro, y queremos tomar todos los resguardos para que esto sea lo más eficiente y al menor costo. A mí personalmente me parece que condicionar o demorar o retrotraer o incluso rechazar un proyecto de ley que lo que importa es financiar la salacuna a las personas, porque la entidad tiene que ser 100% público o privada, me parece que es un error. ¿Qué es lo que planteamos aquí? Nosotros lo único que decimos aquí es que la actual ley de contratación pública, que ya establece hoy día
bajo ciertos montos, obviamente lo puede hacer directo. Sobre ciertos montos, tiene que contratarlo. Y si lo tiene que contratar, por razones de transparencia obvia, tiene que ser en contratación pública. Eso queremos que quede explícito. Les quiero recordar que aquí la voluntad de entendimiento que hemos tenido ha sido total, porque esto partió haciendo de este proyecto, una copia de lo que ustedes mismos aprobaron, defendieron y promovieron con la ley Sana, que era mucho más categórica, porque ustedes aprobaron y defendieron un proyecto que obligaba a hacer licitación pública, y quien hacía licitación pública era una entidad privada. Nosotros hemos en eso aceptado que sea el IPS. Es exactamente el mismo, son cotizaciones previsionales, exactamente el mismo. Entonces yo aquí lo que creo que es fundamental es que se haga explícita mención que cualquier tipo de contratación que aquí exista se haga con la regla de contratación pública. Y eso significa que si es de cierto monto, lo puede hacer directamente. Si es sobre cierto monto, tiene que hacer por contratación pública. Pero eso eso no lo discutimos, ministro. Si existe la ley, es el verbo. Ya, pues. ¿Podrá? Presidenta, ¿Sí? yo lo que entiendo que hay una proposición, que quisiera tener claro lo que piensa el Ejecutivo, de la senadora Rincón, o de la Nani, no sé, o de los tres, no sé si Juan Pablo está lo mismo, pero yo lo que entiendo que lo que plantea la senadora Rincón resuelve el problema sobre la base de cambiar la expresión deberá, por las razones que ella explicó, por podrá. Y si eso fuera así, no hay problema con el resto del artículo. Entonces, ¿por qué no seguimos dando vueltas? Si al Ejecutivo le resulta suficiente cambiar deberá por podrá, yo entiendo que se resuelve el problema. Yo creo que por ahí va la solución, ministro, y ahí unánime. Votamos el inciso primero. Es que yo no quiero que se preste ni remotamente a confusión lo que es optativo es cómo debo contratar. Por tanto, yo les propongo algo muy similar, que es lo siguiente. Por la dirección de presupuestos, a través de uno más actualizado por la dirección de presupuestos, ¿Podrá contratar conjuntamente? un segundo. El IPS, a través de uno más actualizado por la dirección de presupuestos, al contratar conjunto o separadamente, deberá hacerlo con el procedimiento que ahí se menciona. Ministro. Ministro, vamos a poner en votación. Mire, espérame un segundo. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? No, mantiene la posibilidad de contratar. Él podrá por el rechazo pero puede total. mantenerlo directamente. Mire, yo prefiero que... No. Y va a poder hacer lo que quiere. Oiga, debiendo siempre... Ya. Lo que está planteando él es un tema de semántica política, eso es lo que está planteando. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Con podrá? Yo no dejaría aquí, yo no sé por qué rechazaron esa No, está bien. Pongo entonces en votación el artículo. Con el podrá, pues. Con el podrá. Si podrá, lo puede hacer, como dice la Jimena, se podrá, lo puede hacer directamente o lo puede hacer vía contratación. Y quedan las dos alternativas abiertas. Es más claro que lo que dice Juan Pablo, que dejarlo en nada. La posibilidad de hacerlo directamente, que es lo que nos molesta Sí, está claro, sí, lo entiendo perfectamente. Imagínate, chuchunco, no hay ninguna posibilidad de licitar. ¿Qué va a hacer? ¿Licitar sí o sí? Va a ser muy probable que si el IPS licita casi todo, pues Jimena hoy día. Si el IPS licita casi Lo todo, podría hacer directamente. imagínate que lo va a hacer directamente, una discusión absurda. Si el IPS no tiene ninguna capacidad para hacerlo directamente, jamás. Porque sabe el servicio que puede Hay hacerlo. un instituto que conozco yo, el IPS. ¿El pago de pensiones lo ha licitado sí? No, yo fui ministra, así que no me discutan que hay cosas que puede hacer el IPS y las puede hacer. ¿No? Y en los pueblos más remotos lo hace el IPS y no tiene posibilidad. O sea, nosotros fuimos parte de licitación, fue un cacho licitar. Si lo obligas a licitar, solamente a licitar, estás amarrándolo de manos. Y eso es lo que nosotros no queremos. Que lo amarres de manos, que pueda hacerlo, pero que también pueda hacerlo directo. No estáis cortando en la posibilidad. Ya, pero entonces, un segundo, presidente. Yo lo tengo claro. Yo estoy claro hace rato. Es por lo que dice aquí nos deja, como dice la Jimena.
Mire, ¿qué pasaría si lo dice aquí? Podrá contratar debiendo cumplir el procedimiento. No te aporta nada eso, Nicolás, no ganáis nada. No aportáis, no estamos en contra de esa parte. Sí, está bien, sí, estoy clarito. Jimena, yo estoy claro hace rato. Ya, vote, presidenta. ¿Cómo? Con el podrá. ¿Podrá? Sí, pues. Sí, pues. Usted mira para el techo, como ministro. La comisión aprueba con el podrá, como dice la Jimena, el ministerio mira para el techo. Esta redacción en lo que podrá contratar conjuntamente. Pero es que contrata conjuntamente No, los gastos en que se incurren. la administración del beneficio del fondo. Puede ser conjunta o separada. Podrá contratar conjuntos solamente. Está bien. Podrá contratar conjuntamente la administración del beneficio del fondo, porque ahí... Eso, conjunto separadamente. ¿Sí? Ahí queda perfecto. Ya. Dígame. Estoy reemplazando a la senadora Goich y aquí su asesor me hace un punto relevante en el número, página 8, inciso final del mismo artículo. Como estamos haciendo esta modificación al inicio, el asesor de la senadora me sugiere que debiera ser la redacción correcta, los gastos en que incurra. Último inciso, página 8. Página 9 de la indicación, senador. Perdón. Página 8, antes del artículo 25, dice los gastos... Es que es página 9 de la indicación. Tengo la 8, ¿qué quiere que le haga? Que pelee con mi página, si dice 8. No sé qué copia le dieron. Bueno, esta es la que me dio el Ejecutivo. Es que se la dio el Ejecutivo. Aquí está con la que trampa. entregó la comisión. Bueno, la que me página entrega 9. el Ejecutivo, antes del 25, ya dice, los gastos en que incurran los organismos deberán ser los gastos en que se incurra para la administración deberán ser descontados los recursos del fondo. ¿Por qué? Porque dependerá quién los haga. ¿Estoy bien? Sí, pero es que ¿qué organismo? Habría que poner el IPS. Claro, por eso pongamos para la administración. Es que en los incisos anteriores están los casos excepcionales, claro, en que puede administrar tesorería. Claro, exacto. Sí, por eso es. Los organismos mencionados son todos... ¿Es solamente el anterior, inciso, solo el anterior, tesorería, nadie más? Tesorería y IPS, a eso se refiere. Y no podría ser explícito tesorería y entonces tesorería e IPS, o el inciso anterior. Por su intermedio, lo que pasa es que el proyecto original que presentado por el Ejecutivo decía que deberá contratar, se podría que contratará conjuntos separadamente los servicios del artículo 23 y en el evento de que no se pudiera adjudicar asumía directamente el IPS y la tesorería de la administración del fondo. Entonces, al matar el inciso segundo del artículo 23, ustedes votar conjunto el segundo y el tercero, están matando la posibilidad de que si se declarara desierta esa contratación, tesorería pudiera administrar el fondo y el IPS tuviera como, es el administrador, pero tuviera que ya, no le queda otra que administrarlo directamente porque no pudo licitar ninguno. Entonces, la propuesta que decía el ministro, se confundía, en el artículo 24 debería decir contratará conjuntos separadamente los servicios del artículo 23 y si dejamos vivo el inciso segundo, si eso se declara desierto, no resulta del 23, asume la tesorería y el IPS propiamente, o sea, el IPS siempre es el administrador, pero acá sí dice expresamente que los beneficios van a ser del IPS y el fondo la tesorería. Como va a asumir el instituto, vamos a aclarar lo cierto. Entonces, la reflexión es cómo debiera quedar este inciso. ¿Lo eliminamos? ¿Qué pasa si lo sacan nomás? Claro, esa es la reflexión. Nico, ¿qué pasa si saca el último inciso? Ya. Muy bien, vamos entonces el inciso... Sí, no, pero que... Dani, ¿cómo quedó el 23 al final? ¿Quedó? Le voy a pedir a Pilar que no... ¿Solo el primero? Sí, el artículo 23 quedó solo el inciso primero, que implica hasta tres la letra letras, C. A, B y C. A, B, C. Bueno, démosle curso entonces al artículo... Sí, 24. Inciso primero, vamos a hablar del inciso
la modificación? Vamos a ir poniendo en votación el artículo 24, inciso primero. Con la modificación podrá contratar conjunta o separadamente. Ya, muy bien. La administración del beneficio, lo voy a poner en votación. Senador Alaman. Senador Durana. Senador Letelier. Senadora Rincón. Presidenta. Aprobado por unanimidad el inciso primero del artículo 24. Vamos al inciso segundo, tercero, cuarto. Ya. ¿Hay alguna observación? Yo creo que lo podríamos aprobar, ¿cierto? Ya. ¿Aprobado por unanimidad? Porque no es innecesario y están las normas de contratación pública. ¿Todos los incisos? Por su intermedio, señora Sí, presidenta. señor asesor. Ahora, en la redacción actual del artículo 24 que están aprobando, en que se podrá contratar, sí sería como necesario dejar expresamente establecido que al menos el fondo, si yo no lo puedo contratar, lo administrará Tesorería y no el IPS, porque Tesorería tiene un mejor expertise que el IPS, o sea, el IPS no administra dinero. Entonces eso sí que me daría un poquito de pudor a mí. No, pero es que si vamos a la forma que describe los servicios del artículo 23, que los separa entre recaudación, administración financiera y otorgamiento de beneficios. Entonces, a lo mejor habría que rescatar parte del inciso segundo del artículo 23 y llevarlo al artículo 24. ¿Usted se refiere al inciso cuarto? Claro, porque yo estoy diciendo que podrá contratar los servicios. Cuando el servicio de tesorería debe asumir ese provisionalmente. Sí, entonces yo diría, en caso que la administración del beneficio... Mire, presidenta, le propongo lo siguiente. Rechacemos los incisos siguientes y inmediatamente le vamos a proponer un nuevo inciso que resguarde el hecho que la administración del fondo sea en tesorería. Rechazamos entonces todos los incisos y esperamos al final de la... Sí, inmediatamente vamos... Inciso primero se rechaza... Sí, con modificación. Lo siguiente habría que rechazar. El segundo... Viene al tiro. Rechazamos el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y viene una propuesta del señor ministro para resguardar el tema de la tesorería. Muy bien. Pasamos al... 25. Sí. Artículo 25 de la indicación del Ejecutivo dice: retribución de la contratación de la administración. La administración que sea contratada en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 24 dará derecho a una retribución en favor de la persona jurídica contratada al efecto, la que será de cargo del fondo. La retribución y su base de cálculo se determinarán en las respectivas reglas del proceso de contratación del servicio de administración. La retribución estará exenta del impuesto al valor agregado establecido en el Decreto Ley 825. Eso es muy simple, debe establecerse para el evento de que esto finalmente se licita a un tercero. Hay que establecer en ley que se le va a pagar y que ese pago está exento del IVA. Ofrezco la palabra sobre el tema. Es una necesidad. ¿Está bien? La verdad que no tiene mayores... Veíamos acá que habría que quizá acotar. ¿Acotar en qué? Retribución de la contratación de la administración. ¿Sí? Claro. ¿A dónde eso? Sí, retribución de la contratación. Hasta ahí nomás, porque de la administración es como redundante. Retribución de la contratación. La administración del beneficio. Está bien. Sí, la administración del beneficio y del fondo.
dejarlo establecido. Está bien. Que sea contratada en virtud de lo dispuesto. Perfecto. ¿Dónde está eso? Artículo 25. Sí. Con la modificación que se hizo en la política de la administración que sea contratada. Sí. Que como Sí. puntos separadamente. Ah, verdad que sí. Tiene razón. Y eso. Ya. Retribución de la contratación, punto. Punto. Después, la administración que sea contratada en virtud. Ahí sigue tal cual. Sí, tal cual, sí, tiene razón. Entiendo que el objeto Retribución es de la que se contratación. cargue Hay que eliminar eso. No, es que se cargue De la- a quien se De cargue. la administración. Es que lo pague el Nada fondo más, y no se pague el IVA. Es el único sentido. Ok. Siempre y cuando tú lo externalices, si no, no. Eso es. ¿Habría acuerdo? Que quedara retribución de la contratación, punto. Muy bien. ¿Habría acuerdo, colega? ¿O ponemos en votación? Retribución de la contratación, punto. La administración Pero, que sea contratada. Es el título. Retribución de la contratación. La administración que sea contratada. Es como el nombre del artículo, sí. La razón que rechazamos la otra parte es que tú tienes que agarrar por la estatal para que el Tesoro Público pueda administrar. Sí, sí. ¿Hay texto? No. Sí, ahí está. Artículo 25, entonces, en votación. En votación, Pilar, por favor. La presidenta pone en votación el artículo 25, que tendría como nombre retribución de la contratación. Senador Alamán. A favor. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Letelier. A favor. A favor. Senadora Rincón. A favor. Presidenta. Aprobado por unanimidad de los integrantes. Artículo 26. Francisco El Río tiene la palabra. Solamente para ver si puede ser facilitado el trabajo de la comisión, los artículos 26 a 32, ¿ya? Son todas obligaciones de el contratista que en caso de ser contratado el servicio puede hacer, y son normas tipos que están en la mayor parte de los procesos similares de administración pública. Por ejemplo, ¿qué pasa si el contratista cambia de control accionario o se establece el deber de continuidad del servicio? En fin. Sí, por eso estamos diciendo que se puedan votar en conjunto los artículos 26 a 32. Eso estoy diciendo. Si existen las normas generales, ¿es necesario que esté acá también en la ley? ¿Por qué no lo eliminamos? Hace engorroso el texto. Vamos por parte, vamos uno por uno. Eliminamos el 26. Sí, el 26 yo comparto con lo que dice el asesor. Ya, muy bien. Eliminado el 26. El 27. 27, continuidad de la prestación del servicio. El 27. Continuidad de la prestación del servicio contratado. Tiene la palabra, señor. La importancia de este artículo originalmente es que si yo contrato con un tercero, es que ese tercero quedará obligado a dar un servicio continuo. Y lo importante en este momento es que el inciso segundo establece sanciones para ese tercero por incumplimiento, digamos. Ahora, igual esto se podría llevar a la fase. No, pero ¿por qué no ponerlo aquí si la posibilidad de que yo lo contrate? Esto es una ley. ¿Por qué esto es una ley? Porque, disculpe. Está bien, esto es la regla general. Entonces, estas son sanciones que hay, no hay que... Aquí me molesta porque para que no digan después que la ley, que la sanción no está establecida en la ley. Lo más importante es el segundo. Ya, démosle, presidente. Démosle. 27, ¿habría acuerdo de mantenerlo o rechazarlo? Mantenerlo. Tome la votación, por favor. Senador Alamán. Senador Durana. Senador Letelier. ¿Se abstiene? ¿Sí? ¿No? Senadora Rincón. Presidenta. Presidenta. Senador Letelier. ¿No se pronuncia? A favor. Aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Muy bien. Artículo... El 28 es muy simple. Establece que la cotización son gastos no constitutivos de renta para efectos tributarios como una cotización social. Estos son... No, esto es clave. De establecerse o no el servicio de impuesto interno no lo considera cotización provisional.
que la cotización de esa lacuna que pagan todos los empleadores constituyen gastos y no son constitutivos de renta, como toda cotización de seguridad social. Y que Inciso segundo, que la rentabilidad que experimenta el fondo tampoco constituye renta. Es similar al fondo de pensiones, digamos. ¿No? La rentabilidad no sé. No, en el evento improbable. Tenemos que ser previsores, senador. Si no tendría que pagar impuestos al fondo de salud pública. Ya. 28 en votación. ¿A favor? Senador Alamán, a favor. Senador Durana. Senador Letelier. A favor. Senadora Rincón. Presidenta, a favor. Aprobado por unanimidad. El artículo 28. O sea, la obligación de informar en forma fidedigna, oportuna al público. Es transparencia. ¿Ah? Sí. Puede haber una entidad si contrata la contratación. Bueno. Sí. Sí, está bien. Ahora, ya, fuera. Ok. Artículo 30. Esto sí, son las condiciones de la contratación. Explíquelo usted. Sí, pues bueno, es importante las condiciones de la contratación. Artículo 30, condiciones de la contratación del servicio. El ministro tiene la palabra. Presidenta, este artículo es importante porque para el evento que usted contrata un tercero los servicios que hemos señalado, estamos estableciendo ciertos requisitos para que no sea cualquier tercero. Pero esta es una norma esto no es una norma inventada, ¿no? No. Esta es una norma general. Sí, esta norma que puede ser una entidad chilena, como sociedad anónima. ¿Podría ser una entidad que no fuera sociedad anónima? Está diciendo que no. ¿Ya? No, pero podría si no estuviera puesto, esa es la pregunta. Sí, claro. ¿Y por qué no? Sí. En general, o una agencia de una... En general se eligió sociedad anónima porque las sociedades anónimas son empresas, o sea, a este nivel son empresas más reguladas y que tienen más obligaciones de entregar información al público que una SPA o una limitada. Pero las agencias extranjeras también están inscritas. Está con la palabra, senador. La empresa que constituye en Chile tiene que ser sociedad anónima. Una empresa extranjera constituida en Chile como sociedad anónima. No, pero sí, lo que estoy diciendo es lo siguiente: o agencia de una extranjera constituida en Chile con giro único, tiene que ser sociedad anónima. ¿Qué es lo que es agencia extranjera? ¿Qué forma jurídica tiene agencia extranjera? Pero los bancos son sociedades anónimas también. Sí, no, pero la agencia no pueden haber bancos como agencia extranjera. Entonces, lo único que quiero decir es que la reacción es bien peculiar. No, la reacción es el resguardo de transparencia. Está regular la ley de sociedad anónima. Aquí no innovamos nada, senador. Esto es una copia de la ley de sí. Yo creo que aquí establecen una serie de condiciones para las personas jurídicas que liciten, ¿no? Yo creo que es necesario establecerlo en la ley que regula bastante. Y no pasamos en el seguro de cesantía. Mire, Presidenta, para su tranquilidad, estamos tomando resguardo. Para el evento que se licita una tercera persona se están exigiendo los mismos requisitos, más bien exigencias, del seguro de santidad, idéntico que está en el artículo 30 del seguro de santidad. Ocurren sociedades que necesitarán completarla. Ya. Listo. Sí. Muy bien. ¿Alcanzamos a resolver ahora? Ahora este artículo, el 30. Yo, en mi opinión, estoy de acuerdo porque él establece requisitos a los órganos que liciten. Mientras más en la ley quede. Claro, son cuando se licite, esto solo puede ser licitado a estos órganos.
Muy bien, ofrezco la palabra, si no lo pongo en votación. Para concluir ahora. Ministro. Sí, presidente. Aparte de este artículo, que me imagino que no hay inconveniente, está hablando del 30, ¿no? 30, inciso, eso estamos estudiando. Inciso primero es un encabezado. En la letra A, ¿habría alguna observación, senadora Rincón? Sí, lo que pasa es que la senadora Goich tiene una precisión aquí en la letra A de este artículo, y voy a leerla por su intermedio, presidenta, señor ministro. Dice, voy a leerla como quedaría con la indicación que ella señala. Dice, solo podrá asumir la administración una persona jurídica constituida en Chile como sociedad anónima o agencia de una extranjera constituida en Chile de giro único que tendrá como objeto exclusivo, hasta ahí está igual, y agregaría la prestación de los servicios a los que se refiere al artículo 23 que sean contratados conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 24. Punto. Es un ajuste de precisión. ¿No hay problema? No sé qué dicen los colegas. La letra A del 30. No, la propuesta que leyó la senadora Rincón la tiene en un papelito. Sí, está acá. Muy bien. Y el resto, la letra B, la letra C y la letra D, en mi opinión, yo lo voy a poner en votación, tengo una opinión de aprobar. Es que recién incorporamos una modificación de ajuste que hacía la senadora Goich en representación de la y el resto, la B, la C y la D, es lo que pido que revisen para poder poner en votación. Yo estoy de acuerdo con la B, la C y la D. Ya. ¿Ya? Votación. Pongamos en votación. El artículo 30 habría que votar la letra A, B, C y D. Y el inciso primero. Todo el artículo 30. Sí. La presidenta pone en votación. Presidenta, de que ponga en votación, ¿puedo pedir una precisión al Ejecutivo? Sí. En el inciso final de este artículo dice, asimismo el Instituto de Previsión Social deberá señalar en las reglas del proceso de contratación del servicio si pondrá a disposición su red de sucursales y plataforma de atención al público, incluyendo la red de atención de Chile Atiende, para el cumplimiento de algunas de las funciones que el contrato de prestación de servicios comprende a la persona jurídica contratada para la administración. Al efecto, una norma de carácter general que dictará la superintendencia establecerá las condiciones para la utilización de la referida red. Me complica la acepción si pondrá a disposición. ¿Podría no ponerlos a disposición? Entonces podemos ser más... Podría darse una hipótesis en que... yo pediría entonces más claridad en la redacción, solo eso. O sea, si ese es lo que pretende el Ejecutivo, dejar claro el término. Y dice, asimismo el Instituto deberá explicitar o deberá aclarar o deberá precisar si pondrá o no, para que quede claro. Sí, pero es que la redacción es media extraña. Es medio raro. Si el deberá señalar si pone o no a disposición su red. ¿Les parece? Medio mal redactada, bien de redacción. Gracias. Muy bien, en votación entonces el 30. La presidenta pone en votación el artículo 30. Senador Alamán. Senador Durana. Senador Letelier. Senadora Rincón. A favor. Presidenta. Aprobado el artículo 30 con las modificaciones que se formularon por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Presidenta, le quería solicitar que pudiésemos dejar cerrado lo que me pidieron del artículo 24, inciso segundo, que es muy simple. Y que es agregar un inciso segundo que diga, de no realizarse la contratación del servicio a que se refiere la letra B del artículo 23, el Servicio de Tesorería General de la República asumirá la administración del fondo en los términos de la ley. Punto. Y con eso dejamos cerrado lo que nos decía el senador. Es cuando, del artículo 24, déjame mirar cómo... Sí, déjame mirarlo. El 24. Artículo 24, nosotros tenemos que agregar un segundo inciso. Ya, ¿y cuál sería la redacción? Perdón, presidente. Que es el que resguarda que el fondo lo tiene que administrar Tesorería en caso de que no se contrate.
De no realizarse la contratación del servicio a que se refiere la letra B del artículo 23, el servicio de tesorería asumirá la administración del fondo en los términos de la ley. Establecido en la ley. Sí. Exactamente. Establecido en la ley. Establecido en la ley. Ya mejor. Muchas gracias. Eso. ¿Habría acuerdo? Muy bien, llegamos hasta ese artículo. Dígale al ministro Blumel que no pelee a la comisión, porque hacemos harto esfuerzo. Y mañana es el día final, así que lo puedo invitar a celebrar.